¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va todo? Espero que muy bien. Pues ya estamos de vuelta de nuevo, después de una parada obligada, pues aquí volvemos y lo hacemos con este clásico de Scalestri, un Fórmula 1 de esta marca y concretamente el Ferrari V3. Estos dos modelos que tengo son de Exim y bueno, uno lo tengo ya preparado y el otro pues está totalmente de serie. Así que os enseñaré cómo viene el de serie, qué es lo que le he hecho al que he preparado, que es el verde, el de la derecha, y luego dejaré en la pista de velocidad en la calle 7 como estamos haciendo últimamente todas las pruebas, para que veáis la diferencia de tiempos entre un coche y el otro. Y bueno, no os entretengo más y nos metemos de lleno en el tema, así que vamos a ello. Pues aquí tenemos el coche de serie. Y bueno, os muestro cómo viene. Está con sus neumáticos. Los neumáticos traseros es verdad que son un poquito más modernos. También pertenecen a la marca Scalestri. Pero sí es verdad que son un poco más modernos porque bueno, los que traía el coche pues estaban cuarteados y estaban que no se podían aprovechar y bueno, los tuve que tirar. Pero estos que están en buen estado, que son, como os digo, de la marca Scalestri, sirven para estos Fórmula 1, que tienen una llanta trasera algo especial por la forma del talón que tiene, que es muy ancha, y entonces solo le valen estos neumáticos. Aunque yo la prueba la he hecho con un neumático de la marca NSR, precisamente el que llevan los Fórmula 1 clásicos 86 y 89 de la marca NSR. Es verdad que lo he tenido que adaptar, no se queda plano, porque no se queda plano, pero bueno, tiene un muy buen grip, ¿vale? Tiene un agarre muy bueno y la verdad es que he hecho la prueba con los dos coches y el mismo neumático. He pasado el neumático de un lado a otro y he hecho la prueba de los dos coches con ese neumático. Así que el resultado no varía mucho por culpa del neumático, ¿vale? Entonces os enseño cómo viene este de serie. Bueno, para que ya me imagino que todos lo sabéis, esto tiene 3 tornillos, ¿vale? 2 laterales, por debajo tiene 2, aquí en la parte esta de la carrocería delantera y uno delante. Y detrás sujeta el motor otro tornillo que sujeta, ¿vale? Aquí los escapes y demás que vienen ahí. Bueno, en este caso, este me lo estoy llevando, pero bueno, aquí. Vale, simula el motor, el alerón trasero, en fin, todo. Y aquí pues se quedan los escapes, que la parte esa del motor es la que lo deja cogido, ¿vale? La que lo deja fijado ahí. Bueno, como podéis observar, el coche está de serie. Lo único que creo que le han cambiado, porque yo lo compré así, lo único que tiene cambiado es una llanta trasera que es estrecha, es como las delanteras, la otra es ancha. Y este cable de la derecha, no sé si este cable de la derecha lo han cambiado o el de la izquierda, pero uno es más fino y el otro es más grueso, entonces uno de los dos lo han cambiado. No sé los que traía de serie, si eran finos o gruesos. Piñón, corona, motor, todo, ejes, todo es igual, ¿vale? Va de serie. Desarrollo 927, el motor, como ya podéis ver, es de los antiguos, el RX1, creo que se llama. Y viene con su imán delante, independiente, funciona perfectamente, muy suave, muy poco ruidoso, no hace ningún ruido, la verdad es que va fino, súper dulce el coche, pero es verdad que es un motor que, bueno, que ya sabéis, no tiene revoluciones, muy poca pegada, en fin, el motor de la época en la que salieron todos estos coches y que no había circuitos demasiado grandes, ¿no? Y que no se jugaba como se juega ahora con lo que se está fabricando. Como digo, ejes, llantas, todo original. Y a ver que no me salga nada. La guía, las trancillas sí se le cambiaron. A este coche parece ser que sí se le cambiaron. Son bastante duras para mi gusto, pero bueno, se quedan planitas y no hay ningún problema, va perfecto, ¿vale? La guía con tornillo, la de toda la vida. A mí me gusta mucho esta guía. Hay gente que no le gusta nada, pero a mí me gusta mucho. Tiene muy buena profundidad, bastante más profundidad que los coches nuevos de Scalestri o la gama ya que salieron de Altaya y demás, ¿no? Entonces, vean, con su tornillo se mueve perfectamente, ¿vale? Está libre y el eje delantero pues suelto sobre esa parte de plástico que es la que simula la suspensión y demás y las barras. Y bueno, y no tiene mucho más, ¿vale? Este coche no tiene mucho más, está totalmente, como digo, totalmente de serie. Entonces, os voy a dejar en el tramo con él para que veáis cómo
cómo se comporta en el carril 7, que es donde estamos haciendo todas las pruebas. Y que veáis lo silencioso que es. Y es un gustazo verlo moverse por la pista, pero un auténtico gustazo. La verdad es que debería de haber más carreras de este tipo con los coches de serie. Hombre, a lo mejor de este tipo con este motor, bueno, pues se le puede cambiar como he hecho yo con el otro, ¿no? Que es el que os voy a enseñar ahora después, pero es súper bonito verlo cómo va. Que es muy lento, ya está, es despacito, pero bueno, si todo el mundo va con los mismos vehículos, al final la carrera es emocionante también, porque bueno, ahí estamos, luchando por el cajón más alto, aunque tengamos todo el mismo coche y vayamos muy lento. En fin, no os entretengo más. Os dejo la pista con él para que veáis cómo va. Pues aquí tenemos ya el que está preparado. Color verde, muy bonito también esta decoración. La verdad es que la amarilla, la verde, muy bonita. Estas están bastante bien conservadas las dos. Y bueno, yo os cuento lo que tiene. Evidentemente el anclaje es el mismo porque es el mismo coche. Lo dejamos ahí y os enseño. Bueno, lo fundamental y más importante es que le hemos cambiado el motor, ¿vale? Le hemos cambiado el motor y le hemos puesto un RX42B. Un RX42B que la verdad es que va bastante bien. Es un motor que para velocidad va muy bien en estos coches. El desarrollo, hemos mantenido la corona de 27, pero una corona de 27 distinta que traía este modelo. Pero hemos puesto un piñón de 10, de nylon de 10. Entonces, claro, hemos aumentado el desarrollo. El coche estira muchísimo más y la velocidad punta es muchísimo mayor. Hemos cambiado los cables. Lo hemos puesto nuevos. Bueno, tengo que decir que este motor, claro, para ponerlo aquí hay que ponerle los adaptadores. Adaptadores que bueno, que ya sabéis que son para estos motores más modernos del RX1. Pero el RX1 tenía unas medidas que estos no las cumplían. Entonces pues tiene sus adaptadores que lo llevan muchísimos coches de Scalextric y llevan el motor ya de este tipo, ¿vale? Tiene pegada, tiene patada, los cables se le han puesto nuevos, la guía es la original, ¿vale? La guía es la original con tornillo, me parece perfecta, trabaja muy bien, ¿vale? Sigue trabajando bien, como podéis ver, ¿vale? Los cables funcionan a la perfección. Las trencillas ya son un poquito más blanditas que la otra, ¿vale? Más finas, más blanditas y para velocidad van bien. Por lo menos para este coche van perfectas. Delante hemos puesto otros neumáticos. Bueno, en este caso hemos puesto Zero Grip. El turbo termo retráctil a la llanta. Le hemos puesto una capita nada más. Este tiene una. Hay veces que ponemos dos, pero creo que este tiene una. ¿Vale? Depende del grosor del termo retráctil, pues ahí está. Hemos puesto unos casquillos de 1 milímetro a cada lado, en este lado y en ese lado, para abrir el eje delantero un poquito más y que no fuese tan estrecho. Y bueno, anclado ahí a su soporte de plástico que simula la suspensión, que igual que en el otro. Y este lo tenemos ahí cogido, pero vamos, sin pegarlo ni nada.
Y poco más, es lo único que tiene este coche, ¿vale? El motor, piñón, cambiando de desarrollo, cables, trencillas y los neumáticos delanteros. Y como he dicho al principio, solo hemos cambiado en los dos coches para probarlos, y aparte de este preparado y el otro que está de serie, los neumáticos. Los neumáticos que hemos usado han sido los de NSR, los que se usan en el clásico, que es verdad que con esta llanta, con esta medida de llanta que trae este coche de Exim, pues la verdad es que es complicado porque habría que mecanizarla y trabajarla para que asentara perfectamente o cambiar las llantas por otro. Pero como yo quiero mantenerlo de serie, pues ya me conocéis, pues al final pues la he dejado y bueno, la he adaptado ahí como he podido. Y es verdad que no quedaban perfectamente planas, pero bueno, no importa. La prueba se ha hecho y en los dos igual. Y funciona perfectamente, el agarre era perfecto, o sea, el coche iba divino y ya está. Así que, chicos, pues os dejo con este también. Os dejo en el tramo para que lo veáis y veáis las diferencias de uno y otro. Os dejo también en la descripción del vídeo, os voy a dejar la tabla de tiempos. La tabla de tiempos que estamos siguiendo, al igual que seguimos en rally, seguimos todos los coches que preparamos de serie y luego preparados, pues en velocidad hacemos lo mismo. Y en el carril 7 de la pista de velocidad del club, ¿vale? Que es bastante, a mí me gusta bastante, pues ahí estamos tomando todas las referencias para ver cuánto mejora el coche. Así que os dejo la tabla de tiempos para que veáis. El último que está puesto es este Ferrari V3 de la marca Scalestri, de la época de Exim. Así que nada, chicos, pues nos vemos en el siguiente vídeo y espero que no pase tanto tiempo. Así que portaros bien, nos vemos pronto, saludos.